Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Hola, hola, queridos amigos, hermanos, circunstantes que nos ven. Estás en el programa Salvemos a nuestros niños, aunque no vamos a hablar de temas menores referentes al niño, sino que hoy queremos encarar un tema marcado por un par de palabras. Una de ellas es valores, que si los medimos desde el punto de vista habitual, no tiene que ver con dinero, sino con algo mucho más importante, que son los fundamentos de la vida del ser humano. Y por otro lado, queremos hablar de transformaciones. Para ese fin, tengo el honor de tener en la mesa a un amigo de hace muchos años. Lo conozco desde su niñez, casi diría desde la cuna, y te lo quiero presentar en un minuto. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de Bueno, sin mi más Cristo. preámbulos, sin más prolegómenos, le hago la primera pregunta a mi invitado. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Gastón? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por invitarme al programa. Un gusto. Y yo debiera decir que hace 44 años que te conozco, Ah, ¿sí? pero una parte importante de esos 44 y más no creo haber sido consciente. Ajá. Debo tener 9 meses previos a los 44 años Sí. absolutamente inconscientes y después unos mesecitos después hasta que comenzamos a conocernos. Pero igual te hablábamos con tu madre, con Lucy, y a lo mejor ahí ya nos tomabas el pulso más o menos de lo que iba a ser el futuro. Bueno, estoy con uno de mis hijos, Gastón. Un gusto, hijo, tenerte. Y vamos a hablar justamente de estos temas que ya mencionamos. Estás en una movida importante desde el punto de vista de proyectos de transformación. ¿Por qué no empezamos por ahí? Sí, claro, bueno, de nuevo, gracias, Pa, por invitarme al programa, tan gustoso como siempre, ya deben ser 4, 5, Sí, 6, ya quién unos sabe. cuantos. Siempre ha sido muy grato. Del mismo modo. Y bueno, sí, por lo general también dice una gran conductora de décadas de la televisión, de la pantalla grande de Argentina, ¿no? El público se renueva, Sí, pero nuestro tema suele ser transformación. bien. Y vale por ahí como punto de partida mencionar el estado de la iglesia, ¿no? Sí. La iglesia de Cristo en Argentina, quién sabe, seguramente la iglesia evangélica, pero definimos iglesia como las mujeres y los hombres que forman a Cristo en sí, habiéndolo aceptado como su Señor y Salvador, y que lo aumentan, se forma a Cristo y lo llevamos a donde vamos, ¿no? Esta lógica que parte con la iglesia misma Ujú. parece tener en este tiempo y en esta región, en Argentina, en los países latinos, un aumento mayor, como un avivamiento. Y en el medio de circunstancias extremadamente adversas, políticas, sociales como la cuarentena, morales, económicas, habemos algunos y cada vez más que tenemos una fe muy convincente en un avivamiento de Dios, en un aumento de Cristo, que significa la iglesia siendo verdaderamente levadura. Por mucho tiempo parece como que, aún asumiéndonos como levadura, elegíamos la masa que debíamos leudar, ¿no? Claro. Si es masa de harina de trigo, sí. Si es masa de harina de maíz, no. Ujú. Alegóricamente, ¿no? Selectivamente. Alguna discriminación,
criterio selectivo de decir, podemos afectar la vida de la familia, pero no podemos afectar la vida de la comunidad. Podemos llegarle al individuo y atraerlo a la iglesia, pero no podemos transformar el sistema político. Bien. Y así en muchos órdenes, hoy es como que un tiempo de revelación, ¿no? La revelación es caída de velos. Y como que se nos está cayendo el velo y estamos viendo más claramente el enorme potencial de la iglesia de ser luz y de ser sal para, quién sabe, en cumplimiento de Colosenses 1:9, ¿no? Que todo sea reconciliado con Cristo. Amén. Tal el ministerio que Dios le entregó a Jesús, ¿no? La reconciliación de todas las cosas. En un proceso de avivamiento, la iglesia sale de un letargo, es decir, vamos a esperar que llegue el tiempo del fin, Sí. más bien recluyámonos en las montañas porque el mundo se va a acabar y vendrá el anticristo. Un proceso de avivamiento es distinto, es un proceso de efervescencia, de ebullición, donde Dios comienza a inquietar mujeres, hombres, adultos, ancianos, jóvenes, niños, con una vocación de ir, de aumentar, de crecer, de influenciar. Y cuando hablamos de transformación es la conclusión de todo este proceso. Es cuando la iglesia tomó la determinación de ir, no de esperar que vengan, de ir. Y la iglesia, es decir, las mujeres y hombres que formaron a Cristo en ellos, comienza a tener convicción y determinación acerca de que esa escuela donde estoy puede ser transformada. Claro. Y te comenzás a juntar con otros, es decir, la educación puede ser transformada si nos determinamos y aumentamos. Y entonces otros en la empresa, y entonces otros en las redes sociales, los influencers, los instagramers, los tiktokers, Todos los ámbitos. lo que ha surgido, ¿no? Todos los ámbitos sociales. ¿Y en cómo esa tarea instrumentamos cómo viabilizamos, a través de qué medio? Porque la iglesia, tal como vos lo planteás, básicamente es un lindo salón, donde hay ahora, bueno, estamos en tiempo de pandemia, pero ahora ya nos podemos reunir, escuchar buena música, cantar, orar, reunirnos, saludarnos, pero siempre dentro del cubo de la iglesia. Bueno, es un aspecto, ¿no? La vida del cuerpo se desarrolla mucho en el templo. Claro, sí. Vamos por cierto, al templo. Obviamente, pero ¿cómo trascendemos? Claro, entendiendo que vamos al templo y que a la vez somos el templo, ¿no? Sí. Y distinguir eso nos va a abrir mucho la manera de pensar. Porque Claro. si vamos a un edificio que rentamos o que compramos, porque ese es un salón de usos múltiplos donde la iglesia puede reunirse, adorar juntos, tener actividades, es esencial. Fundamental. Es el headquarter, el cuartel general. Exactamente. Tal vez sí se prolongó mucho el periodo donde todo quedó muy encallado en la vida del templo, en la vida del salón. Pero este avivamiento que proclamamos y creemos tiene que ver que partiendo de esa vida tan hermosa, tan maravillosa, donde el Claro. individuo es expuesto a un proceso de restauración y de Como sanidad, fundamento, ¿no? Como digamos. fundamento, ¿cómo se instrumenta la salida? Entendiendo que ahora somos el templo, pero no de la carne, sino el templo del espíritu. Sí. Entonces, ese espíritu superior que habita en nosotros, que es la vida de Cristo, entonces comienza a salir de ese edificio Bien. a donde llegamos, pero ahora salimos. ¿Y hacia dónde salimos y por qué salimos? Bueno, salimos, como decíamos recién, a todas las esferas sociales. Claro. ¿Y por qué salimos? Porque ese aumento de Cristo en nosotros nos impulsa. No es para el templo edificio, es para el templo que se mueve en la comunidad. Ahora, ¿eso significa tener un partido político? Bueno, a ver, es de un sistema muy general de ideas, vos me preguntás a un aspecto muy particular. Sí. Eso sale a todos lados, de acuerdo a los dones y talentos que Dios repartió Claro. para formar para sí un pueblo que lleve adelante sus propósitos, Claro, ¿no? en todos los ámbitos. Entonces, el reino de Dios, liderado por Cristo, forma un pueblo que sale. Sí. A ese pueblo le es otorgado dones y talentos, llamados, asignaciones. Cuando ese pueblo comienza a tomar contacto en lo individual y en el cuerpo, en lo corporal, en lo corporativo, comenzamos a tomar contacto de mi llamado y el llamado de propósito general, nos comenzamos a anexar a un sistema general de propósito que tiene algunos con dones y talentos, como el matrimonio Cheli, que tuve la oportunidad de ver en el programa que se grabó aquí, de trabajar en
adicciones y Sí. luchar contra las adicciones. Y otros con la gente con capacidades especiales. Bien. Y otros forman empresas que van a ser organizaciones Claro, rentables claro. para financiar el proceso de transformación. Y otros se involucran en el Estado, en el gobierno. Y otros forman partidos políticos para hacer una propuesta electoral que lleve adelante el diseño de Dios conforme a la política, al gobierno justo. Entonces, esta gran red de mujeres y hombres comienza a esparcirse, como decíamos recién, como levadura, Como levadura. e impregna toda la masa. Si ese proceso es virtuoso, y por supuesto que lleva mucho tiempo, entonces las naciones ven transformación. Y esto no es solamente una expectativa sobre Argentina, esto es también una observación del pasado. Sí. Nosotros hemos analizado a lo largo de la historia en cuántos periodos Dios avivó la obra de la iglesia y produjo transformación. Claro, sí, sí, por supuesto. Ahora, esto que vos estás planteando desde esta óptica de reino, digamos, de esparcirnos, de leudar, tiene que ver con valores. Sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de lo que se entiende por valores? Que me parece que es una palabra muy usada pero poco entendida. Excelente, excelente, sí, porque la diferencia, cuando la iglesia ya sale del edificio y se comienza a permear con la sociedad, Sí. aparece Jeremías, ¿no? Que nos dice que se conformen ellos a ustedes y no ustedes a ellos, Claro. como una visión Lo genérica que del le reino, dice ¿no? el Señor a Jeremías. Exactamente. Que para que se entienda bien, para alguno que no lo haya entendido, que se conformen los que no tienen valores o los que están equivocados o los que están fuera del reino a los valores que entendemos que son los En palabras fundamentales. sencillas, hay una manera de vivir. Una manera Una de manera vivir. de Perfecto. vivir que Dios le propone al individuo para que sea feliz, para que se desarrolle, para que se Exacto. proyecte y cumpla. Comprobadamente eficaz. Claramente, los que han sido trasladados de un modo de vivir de dolor, de angustia, de frustración, a un modo de vivir de sustentabilidad, de gozo, han experimentado valores. Claro. Se ha trastocado para bien su sistema de valores, ¿no? Bien. El que no trabajaba ahora trabaja, el que se enojaba ahora se pacifica, Sí. el que era promiscuo ahora es fiel. ¿Y de dónde aparece todo eso? Bueno, lo cantábamos, ¿no? Solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. Claro. Pero lo cambia a través de un sistema de valores. Claro. Y la moral tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque la moral está impresa en el individuo para establecer lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la moral se ilumina, y no la moralina, sino esa maravilla de contacto entre el hombre y su creador, descubrimos Conciencia. a través de la conciencia lo que está bien y lo que está mal. Eso en términos no espirituales, sino en términos racionales, lo llamamos valores. Bien. Y es la iglesia que transporta esos valores a toda la sociedad lo que transforma. Sí. Porque no es de pretender que toda la sociedad va a ser evangelizada y que todos van a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Los procesos de transformación no requirieron que todos acepten a Cristo, pero todos fueron permeados por los valores que traen vida. Claro. Son valores de vida. Sí. A mí me toca militar la causa de Cristo a través de la transformación en el área de la política. Bien. Fui apartado por Dios para servirle como un misionero en la política. Bien. Nuestro menester es llevar esos valores a la política. El primer Que no propósito... significa hacer un partido político cristiano. Bueno, otra vez, eso es muy específico. Justamente te iba a decir, lo principal es entender que hay un llamado de Dios a cumplir un propósito. Por eso, sí. Está Que bien. nos debemos a Dios. Bien. En segundo lugar es entender lo que la clase dirigente parece haber olvidado, que el Ministerio de la Política es un ministerio de servicio a la comunidad, Claro. para que la comunidad abandone sus flagelos, la pobreza, la inseguridad, el fracaso educativo. La clase política tiene que entender que para eso vive. Exacto. Ahora, cuando hay un sistema de corrupción generalizado, todo se echa a perder. Entonces, ¿cómo se sana lo que se echó a perder? A través de los valores que propone la vida de Cristo. Claro. Ahora, al instrumentar esto, por ejemplo, en el ámbito de la política, vos tenés distintas opciones. Tenés mujeres y hombres llamados por Dios que se incorporan a los partidos mayoritarios. En Argentina claramente tenemos una grieta que tiene dos grandes sectores políticos muy fuertes, muy sólidos, que son el oficialismo y la oposición.
todos juntos por el cambio, el kirchnerismo, el macrismo, como quieran llamarlo, pero es de... Es obvio. Y hay creyentes que están ahí, sirviendo, trabajando, influenciando, llevando la luz. Bien. Luego hay expresiones que van a los partidos minoritarios, que con mucha más libertad por fuera de las estructuras grandes pueden moverse con cierta flexibilidad. Sí. Y después tenés otros grupos que forman sus propias agrupaciones políticas diciendo vamos a proponer algo absolutamente distinto. Bien. Todo es legítimo mientras transcurra en estos valores, ¿no? Ujú. Y estos valores tienen mucho que ver con, por ejemplo, entender que uno no se debe necesariamente al partido político o la estructura. Uno participa, pero en base a sus principios y valores. Algunas veces dicen, no, pero si vos te metés en un partido mayoritario, minoritario, te debes a ese partido. Pero abunda mucho la bibliografía en la palabra de Dios cuando mujeres y hombres tuvieron que ser disruptivos. Claro. Por sostener algunos valores fueron ingresados al horno de fuego, fueron amenazados de muerte, discriminados. Y esto es un valor fundamental, entender que no es una ideología por la cual tenemos que luchar, sino unos valores. Sí. Ideología es un sistema de pensamiento que se vuelve en un dogma y que te dice yo no puedo llevarme con vos si vos no pensás igual que yo. Sí. Yo tengo la verdad y vos no. Pero ni siquiera el Evangelio es eso, porque si bien nosotros somos portadores de la verdad, Sí. es una verdad que se gana por influencia, que yo te la expongo, Claro, y si sí. el Espíritu Santo hace la obra en vos y vos dejás entrar a Cristo, fluyó la obra, y si no, yo sigo amándote, Sí. sigo respetándote y sigo estando muy interesado en vos. Es Fíjate lo qué diferencia de Un valores. pensamiento que yo manejaba mucho tiempo atrás es el contacto en el Espíritu. Exacto. Claro. Es el contacto Claro. del Espíritu Santo que nos habita, que inevitablemente tiene que hacer contacto e influenciar. Eso es vital tenerlo en cuenta. Sí. Porque si no, perdemos el propósito, ¿no? Así Salíamos con el destino, para los que conocen la provincia de Buenos Aires, por la Ruta 2 para Mar del Plata, Sí. y aparecemos en Rosario porque llegamos Sí, a la Ruta agarramos 9. para otro lado, para el lado de- Esta noción espiritual es fundamental, y es una noción que está en la Biblia, pero es una noción que está en la Constitución Nacional. Claro. Argentina, cuando prosperó, Argentina, cuando se sanó de una guerra interna tremenda de unitarios contra federales, un periodo de anarquía que desangró al país, que lo sumió en la miseria, ya teníamos deuda Sí, externa en sí, ese sí, periodo, ya teníamos. sin educación pública, cuando Argentina se reconcilió. Se sanciona una constitución nacional, una ley, un marco de Claro, referencia. sí. En esa constitución se invoca la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Correcto. El país se organiza, ingresa en el proceso de organización nacional y solamente en 30 años se convierte en la 9ª economía del mundo. Ujú. Un sistema público de enseñanza que recibe inmigrantes, laburantes y comienza a generar alumnos universitarios, profesionales. Claro. ¿No? El libro Mi hijo el doctor, El doctor. Mi hijo el doctor, ese orgullo de la familia de ver el progreso. Esto tiene que ver con lo espiritual también. Claro. Esto tiene que ver con el orden. Sí. Y la invocación a Dios, que es el gran ordenador de la Claro, comunidad, ¿no? claro. Por algo está, ¿no? Por Claramente. algo lo pensaron. Así es, así es. Y Más dio allá resultado. de que hoy es absolutamente, porque un tema que quiero plantearte, porque vos estás hoy, como ya dijiste, operando en la política, concretamente estás en una fracción que se llama Más Valores, justamente tema valores. Ahora, los votantes de Más Valores Sí, en los próximos comicios deberían saber algo que vos o el grupo tuyo que compartís con Cynthia Houghton publicó y me pareció impactante. Todos los disvalores que sustentan la mayoría de los partidos a los cuales votamos. así es. Sin intentar ser una crítica directa y descalificatoria, Pero es un hecho es mostrar objetivo, el ¿no? hecho objetivo de cuáles son los valores que transforman una nación Sí, y qué tan alejados de ellos está la clase dirigente, ahí ¿no? está. Uno de los fundamentales problemas que tiene Argentina, cuyo problema, si no se resuelve, Argentina no se va a poder poner de pie, es que una nación dividida contra sí misma no prevalece. No va a prevalecer. Por eso justamente la mencionabas a Cynthia Houghton, que es una amiga. Este año decidimos unirnos.
Claro. Porque la grieta se cierra con unidad. El Sí, antídoto es la reconciliación. Claro. Argentina se tiene que reconciliar. Estamos otra vez, como antes de la Constitución Nacional, en un estado de guerra ideológica, odio. Y nuestra propuesta desde Más Valores es mirar de cara a los argentinos y decir, no hay salida si persistimos en la grieta. Entonces deberá surgir una fuerza política, un grupo de mujeres y hombres que puedan conducir un proceso de reconciliación. Claro. Que no quiere decir que todos pensemos igual, seguiremos teniendo enormes diferencias, pero ¿cómo zanjás la diferencia? ¿Cómo solucionás el problema de la división? Es lo que puede conducir a Argentina a su transformación. Sí. Entonces nosotros le proponemos decir, sí hay planes económicos, sí hay un sistema, sí hay inseguridad, pero si no partimos por el principio de cerrar la grieta, no nos va a ir bien. La otra tremenda crisis que tiene Argentina es la corrupción generalizada. Sí. Nos hemos convertido en una sociedad, no solamente la clase política, En una que aceptamos sociedad. la informalidad, la corrupción, Sí. pagar una coima, evadir impuestos porque la carga impositiva es absolutamente insoportable. Entonces, alguien tiene que reorganizar el sistema, sincerarlo, blanquear los procesos y decir, aunque nos cueste mucho, es por acá, debemos recuperar la integridad de una clase dirigente. Y el otro problema que identificamos es la pobreza, que es consecuencia de los otros dos, Claro. del odio y de la corrupción. Natural. Entonces nos interesa mucho, tenemos muchas ideas para los planes sociales, hay que transformar planes de asistencia social que son verdaderamente planes de dependencia social en planes de promoción, formación, capacitación, microcréditos, microemprendimientos, poner a millones de argentinos a intentarlo por lo menos. Claro, sí, sí. Eso no nos va a permitir achicar el gasto social por un tiempo, pero por lo menos que este gasto social sea productivo, Claro. que pueda recuperar la dignidad del individuo y no la dependencia. Así que tenemos muchas ideas, pero fundamentalmente la transformación de Argentina la entendemos desde la perspectiva de los valores. Cuando cambian los valores, cambia la manera de Ahora- vivir y de gobernar. Vos sabés que este programa llega fundamentalmente al pueblo cristiano. Habrá gente que profesa otros credos o no cree en temas religiosos, pero vuelvo a subrayar este tema, que es un poco el leitmotiv del programa. Nosotros acá hemos hablado de aborto, acá hemos hablado de educación sexual integral, obligatoria, donde se les va a enseñar a los niños, se les está enseñando las perversidades sexuales. Estamos hablando de un sistema educativo que se aparta de suyo de los valores. Ahora, la mayoría de los partidos políticos sustentan esta credibilidad y esta política. Y ahí está donde tenemos que abrir los ojos del pueblo de Dios, al cual nos estamos dirigiendo. Por eso te voy a dar lo que resta del programa para que vos, si te parece, abordes ese tema. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, pero es muy sencillo, no hay que abundarlo mucho. Bien. Claramente todas las demás opciones políticas tienen una tremenda contradicción al interior de ellas mismas. Algunos propugnan por valores, otros propugnan por disvalores, y eso es lo que las obliga a estar en un lugar neutral de no poder avanzar ni retroceder. Están estancados. Sí. Este año, Dios mediante, en la provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias también, la ciudadanía tiene la opción de encontrar una lista completa, que es Más Valores. En la provincia de Buenos Aires es la lista 501 y 27, está todo junto en el mismo troquel, en la misma lista, que por lo menos da garantía de que esos valores son la causa política. Sí. Toda la lista, toda la nómina está completa, desde los diputados nacionales, los diputados provinciales, los concejales. Toda la nómina son mujeres y hombres con un mismo sentir, Sí. con una misma comunidad de valores en cuanto a la educación, en cuanto a que, por supuesto, que la lucha contra las adicciones no tiene nada que ver con despenalizar el consumo. Claro. Al contrario, hay que poner el foco en otro lado, claro, por en el supuesto. trabajo social del individuo, en la restauración, en la dignidad del individuo Bien. y en los procesos políticos que tienen que acompañar estos valores. Así que nuestra propuesta, para eso hicimos el esfuerzo, para poder proponerle a nuestros hermanos y a toda la sociedad un cambio cultural, una verdadera transformación política. Yo levantaré bandera hasta que me muera.
gracias a mi papá, al pastor Oscar Bruno, por estos segundos para poder tal vez compartir un mensaje que tiene que ver exactamente con el propósito por el cual Dios nos llamó, ¿no? Este es un tiempo donde está habiendo un aumento muy grande de mujeres y hombres, jóvenes, adultos, con un llamado a servir a Dios en las esferas sociales y en lo particular en la política. Está habiendo ahí todo un ruido, una fuerza que requiere, por supuesto, que entendamos bien qué sí, qué no, qué se debe hacer. Nosotros ponemos mucho el énfasis y el foco en la formación, ¿no? Claro. Nadie iría al quirófano a operarse con un médico que no estudió. Exacto. Con un médico que tiene valores, pero que no sabe lo que es el instrumental médico, un bisturí, qué va a cortar y qué va a sacar. Así que para la política también nos llamamos al compromiso de formarnos, prepararnos, aprender, entender la política pública, la economía, la educación pública, la justicia, las instituciones de la República y las soluciones que la sociedad necesita en el siglo XXI, ya no en el siglo XX. Tenemos que entender que estamos transcurriendo más de 2 décadas del siglo XXI con unos problemas muy complejos. Y nosotros formamos una fuerza política que está participando en estas elecciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias del país, asumiendo el coste de la preparación, del compromiso. Cynthia Houghton, que va primera en la lista de candidatos a diputados, es una madre, es una esposa, es una economista, diplomática de carrera, fue diputada nacional, sabe de lo que se trata. En mi caso, Dios me permitió formarme como politólogo, hacer un posgrado en liderazgo estratégico, una especialización en educación pública y todo un grupo de gente en todas las listas preparados para esta hora. Bien. Así que queremos compartirle a nuestra audiencia que en esta oportunidad, en estas elecciones del 14 de noviembre, van a tener la posibilidad de encontrar gente con sus valores y gente preparada, con un llamado de Dios a provocar transformación y gobierno justo. Así que nos quedamos con las palabras de este gran hombre de Dios, William Carey, ¿no? El padre de las misiones en la India, en lo que creemos. Emprendamos grandes cosas para Dios y creamos que Dios va a poder hacer grandes cosas para nuestra nación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pensalo y actúa coherentemente. Dios te bendiga.